Muy buenos días, amigos de Foro de Opinión, agradecidos de Dios como siempre porque nos permite vivir un día más, porque nos permite estar aquí compartiendo con todos ustedes. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, pero hay muchas informaciones que compartir con toda esa gente que a las 9 de la mañana a través de Teleradio América, canales 12 y 45, siempre nos sintonizan. Saludos a los dominicanos que están aquí en el país, a la gente que desde todos los lugares hacen sintonía, pero también a los que se encuentran fuera del país, los que están en el exterior, que son muchos los que nos dicen que nos ven, y también aquellas personas que luego ven la retransmisión por nuestro canal de YouTube, Foro de Opinión. Así que buenos días, querido Claudio. Buenos días, distinguida Yaniris. Un placer, como siempre, estar acompañándole en esta entrega más de Foro de Opinión. Un placer también saber que llegamos a cada uno de los hogares de tanta gente, tantas familias que en el país y fuera del país sintonizan en estos momentos a Teleradio América con su programa Foro de Opinión. Fíjese que lo bueno de esto es que diariamente nosotros buscamos la manera de llevar las informaciones, emitir opiniones, tratando de ser lo más objetivos posible, sin ningún tipo de parcialidad. No que somos imparciales, Así sino que es. buscamos ser el punto más imparcial posible, porque cada quien, y todo el mundo lo sabe, tiene sus intereses personales respecto a cualquier tema, incluso siempre los temas nosotros lo vamos a debatir de acuerdo a cómo nos educaron y cómo nosotros pensamos, porque todo va a venir de quienes somos, de esa identidad que al final se constituye en una imagen para el público. Pero qué bueno que la gente sepa que de una manera u otra lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor y con mucha entrega cada día. Con el único objetivo de siempre resaltar y tratar de buscar la verdad. Sí, la verdad es el punto periodístico más importante y de este programa Foro de Opinión también. Señores, miren, de inmediato tenemos que hablar del acontecer nacional. Ayer estuvo el presidente Luis Abinader visitando en Maimón a los mineros. Bueno, fue a la mina, él no los visitó, él conversó, él se apersonó en el lugar y conversó vía una radio con los mineros que están atrapados en la mina el cerro de Maimón. Y yo de verdad que cuando vi esta acción dije, wow, ahora sí los mineros van a sentirse, ¿verdad?, con la seguridad de que ellos van a ser sacados de allí con vida, porque el presidente Luis Abinader cuando toma esta acción lo que hace es que se compromete con ellos y con sus familiares a que estos van a salir con vida de allí. Qué bueno que el presidente de la República haya tomado esta iniciativa, porque de verdad que la incertidumbre que están viviendo esas familias no es para nada deseable, ¿verdad? Nadie quisiera verse en esa situación, pero cuando usted ve llegar el primer mandatario de la República, llegar hasta ese lugar y tratar de conversar con ellos, ver cuál es la situación y también buscar soluciones en conjunto con la empresa y con todos los órganos de rescate y ver cuál es la situación que se está presentando, deja mucho que decir. Yo aplaudo esta acción del presidente Luis Abinader. Señores, las cosas buenas se resaltan. Esto es tener empatía. Yo siempre llego al punto de la empatía. Es que cuando usted es empático, le duele el dolor ajeno. Así es. Valga la redundancia. Eso es así. Usted siente por el otro las cosas que al otro le pueden ocurrir, usted siente que le pudieran pasar a usted también, y por tanto trata de evitar que ocurra lo peor y evitar ese dolor en esas familias, y que ojalá no pase, que ojalá estos mineros puedan salir con vida de ese encierro en el que ya llevan casi 6 días, seis días llevan ya enterrados, pero que de una manera u otra la labor de rescate no se detiene. Están con ánimos y luego de esta visita del presidente Luis Abinader, pues mucho mejor. Yo vi por ejemplo... Yaniri, en ese sentido, ahí está la grandeza y si se quiere reconocer la bondad y
y el humanismo de una persona, sin llegar a términos emocionales hasta políticos. El presidente en la mañana de ayer, después de elevar a la autoestima a esos dos mineros, un dominicano y un colombiano que se encuentran allí bajo, si se quiere, bajo tierra, pero hablando de bajo tierra es en un espacio cubierto por cientos de toneladas de tierras, donde apenas se les lleva alimentos y la comunicación y algo para que mantengan la autoestima allí hasta poder ser sacado. El presidente de la República ayer, más que la autoestima, que es lo primario, a esos dos seres humanos que están allí bajo escombros, elevó la autoestima a la nación dominicana, a toda la sociedad, que estamos en vilo también esperando resultados positivos para que esos dos mineros puedan ser rescatados prontamente de ese lugar donde se encuentran, ahí en Maimón, en la mina Cerro, Maimón, Bonao. El presidente hizo una parte ayer, que iba, la agenda dice que se dirigía a La Vega, a la Feria del Arroz, donde desarrolló un importante acto con productores de esa importante producción de arroz, una de las más importantes del país. Y se detuvo a conversar con los mineros y de verdad que es muy emocionante aquello y de mucha satisfacción para toda la sociedad. Por eso es que hemos dicho que el presidente no necesita, hablando de política, no necesita en estos momentos anunciar si abrir la reelección, si aspira a volver, no, porque es el país que con esos hechos al final le va a reclamar en su momento que se repostule como presidente de la República. Claro, porque ya está politizando todo. Porque tuvo el presidente que llegar primero, por ejemplo, que el director de Mina, en 5 días. Tiene el presidente que llegar a reanimar y a dirigir esos trabajos, porque ahora pasa el presidente a dirigir los trabajos. Recuerdo que propuso, incluso, si era posible, le propuso a los técnicos de la mina, a las demás autoridades allí encargadas de ese rescate, si es posible trasladar uno de los perforadores del metro, sí, de los equipos, para poder llegar donde están los mineros y así rescatarlo con más facilidad. No sé si eso va a ser posible, si va a ser suficiente con los trabajos que se están desarrollando a los fines de rescatar estos dos mineros, que es lo que tiene a la sociedad, a la familia dominicana en vilo, no solamente a sus familiares en este momento, que se trata de seres humanos. El presidente le prometió y lo invitó, con esa autoestima que impregnó su visita ayer, a que ya rescatados de allí podrían visitarle al Palacio Nacional, y ellos quedaron, de acuerdo a la respuesta que le daban los mineros de allá vía telefónica, esto fue muy entusiasmante. Sí, de manera que hay que resaltar esa parte. Sí, porque lo de que el presidente estuvo, ¿verdad?, o que más bien hizo una parada técnica en ese lugar, fue para él mismo darse cuenta de las informaciones que ya le habían hecho llegar. Porque no es lo mismo tú verlo, tú escucharlos, que te lo cuenten, que te digan por los medios, que te vaya a decir otra persona, que el ministro de Energía y Mina diga que sí, que ellos están bien, que están a salvo, que se está haciendo el rescate. No, sino que el presidente fue más allá y él fue partícipe. Y entonces, al él conversar con Gregorio Alexander Méndez y con el colombiano Carlos Yepes, entonces él se da cuenta que estas personas están en buenas condiciones y le hace esa invitación que usted mismo está expresando. Entonces yo creo que cada presidente tiene como su forma, su marca, sí, que es muy propia de su identidad, de quiénes, sí, son, de lo que hacen. Entonces esa es la imagen que nos deja ver a nosotros, quienes estamos observando cada una de las acciones. La de Luis Abinader ha venido a superar otras
administraciones gubernamentales. Eso no, es lo que pero quiero no reconocer. no, porque no es superar, es que Sí. cada presidente, porque no se pueden comparar, como no podemos comparar, por ejemplo, la forma de Claudio Montero con la de Rubén Tejeda, ni con la de Así Edward, es. ni con la mía, tampoco podemos comparar la forma de ser y el accionar de los diferentes presidentes que hemos tenido, porque cada quien tiene su estilo, tiene una identidad, tiene una imagen, o más bien tiene una identidad, y a raíz de eso entonces pues da a percibir una imagen de lo que quisiera dar a conocer, o quizás de lo que es realmente, porque eso es otra cosa. Hay personas que no son de una forma, sin embargo, no estoy diciendo que es el caso de Luis Abinader, sin embargo se comportan así por el momento y por la situación que lo amerita. Yo creo que fue sincera la visita del presidente Luis Abinader, con las intenciones y el deseo de que esos mineros puedan salir de esa mina en el Cerro Maimón, de que salgan con vida, de que retornen con sus familiares, con sus hijos. Que es lo más importante. Que es lo más importante, porque lo que quieren esas familias hoy es tener con vida, sanos, y poder tocar a sus familiares y sentir que solo ha sido un mal rato y que al final todo va a volver a estar bien, que no pierdan la fe a los organismos de rescate que sigan desarrollando ese trabajo, felicitarlos porque durante 6 días han estado ahí, a quienes que escuchen la asesoría de los rescatistas internacionales que tenemos trabajando. Esa será la gran noticia trabajando. cuando termine de rescatar a esos así muchachos. es, será la gran noticia, y ojalá y sea pronto. Sí. Y ojalá y sea pronto, porque por lo menos ellos están recibiendo alimentos. Sí. Pueden recibir alimentos, aunque no han sido rescatados, pero ellos están en buen estado de Y con la salud. visita del presidente ahora, de seguro que no va a hacer falta por lo menos ningún tipo de instrumento y posibilidades de esas que son necesarias siempre para ese tipo de movimiento y rescate de personas en esa condición tan vulnerable. Yaniris, el presidente, hablando del presidente, vale la redundancia, en el día de ayer también dejó inaugurado la remoción del Hospital Padre Villini en la zona colonial, que usted sabe que estaba en proceso, con una inversión que se acerca a los 3.000 millones de pesos, unos 2.700 y tanto de pesos se invirtieron en ese hospital, que fue entregado en el día de ayer en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader. Así es, la importancia de la remodelación de este importante, valga la redundancia, hospital, pues deja ver que el gobierno dominicano sí tiene puesta su mirada hacia el sector salud, porque hace mucho, aunque fue el remozamiento, la remodelación de este hospital Padre Villini fue iniciado hace 4 años, o sea que fue en el gobierno pasado. Se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo, fue ahora pues entregada por el presidente Luis Abinader, y hablan de que se hizo una inversión de unos 2.175 millones de pesos para el remozamiento total, y que entonces cuenta con áreas de atención a adolescentes, consulta externa, emergencia, farmacia, banco de sangre, laboratorio, 12 consultorios, unidad de tuberculosis, cuidados intensivos, patología y servicios generales, así como además de 57 camas y una nueva unidad de pie diabético, que quizás son de las principales, digamos que, unidades que se necesitaban allí. Uno de los hospitales más viejos del Distrito Nacional. Pero si no es el más viejo, porque, dígame, esa estructura arquitectónica data como de 1572, 1500. Así es. Pero la instalación del hospital mismo. Bueno, del hospital mismo raíz. también. Sí, lo que quiero decir es que se remozó el lugar porque era una estructura arquitectónica muy, muy antigua. Sí, claro, ¿no? O sea, Y que fue un momento que se anunció que podría colapsar.
Sí, incluso, sí. Imagínese lo que colapse un hospital que está en plena zona colonial, que es el centro es parte del centro del Distrito Nacional, y que al final se necesita porque brinda atenciones en cierta área de la edificación incluso hubieron derrumbes, es decir, no, y no lo ponga más lejos, porque recuerde que se cayó recientemente el edificio del CODIA. Del CODIA, el Colegio de Abogados, de Ingenieros. Del CODIA ahí en la zona colonial. O sea que al final todo es posible, no se descarta. Bueno, pero con estas inversiones y esos estudios que se hicieron, de seguro que ahora tendremos Hospital Padre Villini para mucho tiempo en esa área del distrito. Usted sabe, Claudio, que hablando de construcciones y remozamientos y proyectos que se derrumban, que se destruyen, a mí me ha llamado mucho la atención. Estuve el fin de semana, pasé por el tramo de la Duarte con París. Duarte con París. O más bien por la París, o sea, todo ese tramo de Duarte con París. Pero aquello está bellísimo ahora, después de la intervención del Ayuntamiento y Turismo. Está muy bonito, pero yo noto que ya hay un deterioro a pocos días de haber sido inaugurado. Porque yo no sé si es o que los materiales con los que construyen ahora son de menos calidad, de menor calidad que antes, o que el ciudadano ahora es más agresivo con las cosas que hay en las calles, con las obras, con las estructuras pueden ser arquitectónicas. Las dos cosas, porque mire, más la última, ya usted se encuentra la del comportamiento del usuario de esas pequeñas edificaciones. Puede ser. Mire, entonces, como que yo digo que el ayuntamiento, si ya el Ministerio de Turismo hizo una inversión como esta, y el gobierno dominicano, entonces el ayuntamiento debería como darle un poco más de seguimiento a que este tipo de obras, que fue inaugurado recientemente, que tiene 2 meses, 3 meses que se inauguró, no puede tener más de 3 meses. Máximo 4, todavía un año, y debe mantenerse intacto. Entonces yo creo que se le debe como dar un mantenimiento consecutivo y una vigilancia para que entonces porque fue una inversión cuantiosa, que esa inversión cuantiosa del Estado no se pierda en unos pocos meses como se está perdiendo. También hacerle una crítica, señores, lo que hicieron fue mover el desorden. El desorden está ahí, pero unos 50 metros más a la izquierda. Eso no tiene ningún tipo de sentido. La Asociación de Comerciantes y Buhoneros de esa área le prometió a las autoridades en ese mismo acto que vemos ahí que ellos le iban a dar el mejor trato a esas inversiones, porque ¿quién más que ellos para beneficiarse de esas instalaciones tan modestas que se observan allí? De manera que si hoy en día, ya apenas unos meses, como usted dice, se observa cierto deterioro en la misma, pues entonces eso es cuestionable y debe haber una inversión rápida y de asesoría y reunirse, porque allí hay una asociación muy importante de comerciantes y buhoneros que regendea esa área desde cuando estaba descompuesta. De manera que si ahora el ayuntamiento y el Ministerio de Turismo fueron allí y reorganizaron esto a beneficio de quienes viven de esa área, porque ese es su modo de vida, desarrollar ese comercio allí, su sustento, claro. Entonces, como que hace falta un poquito, parece que hay un poco ahora de descuido de quienes pernoctan y desarrollan ese comercio ahí, porque debe haber lo que hemos dicho siempre, disciplina. Si la disciplina no se impone en esas áreas, pues las inversiones se van. O las autoridades hacer imponer la disciplina. Porque, por ejemplo, cuando aquí una persona, por ejemplo, un motoconchista decide entrar, o bueno, un carro decide entrar al carril de ciclovía, usted sabe que lo está esperando un agente de la DGC para colocarle su multa. Entonces, lo que yo digo es que el ayuntamiento del Distrito Nacional, Carolina Mejía, que es la alcaldesa, traten de preservar
esa construcción, porque si la construcción se busca expandir, porque es expandirla, sí, porque además, no se va a quedar solamente en ese tramo. Eso fue un proyecto inicial, pero ¿para qué? Para continuarse. Esa fue la primera fase, pero entonces cuando vengamos a terminar la última fase, entonces todas las fases anteriores van a estar destruidas y al final vamos a tener lo mismo. Lo que vi fue hermoso cuando lo hicieron. Sí, no, y está todavía hermoso, porque no voy a negar que no. Lo que digo es que está deteriorada para el poco tiempo que tiene. Necesita más cuidado, necesita mantenimiento, necesita vigilancia para que nosotros, los ciudadanos, podamos tomar conciencia, que haya una campaña de concientización de que, si es necesario, de que esa obra fue una obra cuantiosa y que al final somos todos los que estamos pagando esto y por eso debemos cuidarlo, que no lo estamos haciendo, Claudio. Eso es importante, eso que usted señala, finalmente, porque además de los propietarios de esos kioscos, de esas edificaciones comerciales, además de los propietarios que integran la asociación de comerciantes y buhoneros de allí, de la Duarte con París, ahí debe haber un número de inspectores del ayuntamiento. Si no es botella, ellos también deben velar por el orden en esa área tan importante y que fue una inversión cuantiosas que salieron de los bolsillos del presupuesto nacional de alguna forma. Así es, señores, vámonos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a tocar otros temas de interés en este foro de opinión. Ya volvemos. Bien, señores, nosotros estamos de regreso en este foro de opinión. Más temas que tratar, Claudio. Hablar de la bomba que se encontró por Bonao. Oh, sí. La zona de Bonao, Monseñor Noel. Yo no sé cómo se enteran de la fecha, de la edad de un artefacto de esta magnitud. Se habla de cientos de años. No, se habla de que fue para los años 1959, 1957, por ahí. Si estamos hablando de esa fecha, entonces ahí me llega a la mente de una vez Maimón y Esther Hondo, 1959, aquella expedición, aunque no tenga nada que ver con esto, pudieron llevarla las fuerzas las fuerzas regulares. Yo creo que en su momento, cuando me imagino si va a ser, no sé si ya las autoridades han dicho si todavía estaba activo este misil, esta bomba, si todavía tiene peligro de estallar, no sé. Parece que no, porque fue rescatada por entonces después de posterior al hallazgo, expertos en asuntos bélicos se presentaron al lugar y debe estar bajo ya, si está activada, no se ha dicho, no se ha dado cuenta, pero si estaba activada la desactivaron. Entonces lo que digo es que si luego es colocada en un museo, pues ahí uno va a poder tener todo tipo de información, pero parece que fue para la expedición, parece que fue para esos rebeldes en ese momento, fue contra los rebeldes en ese momento. Sí, es posible, claro, porque los rebeldes no pudieron traer esto, ¿no? No, yo creo que que sí. La expedición no pudo fueron las autoridades oficiales. Por lo frágil mismo de su trayecto, ¿cómo le digo? No era posible traer ese tipo de artefactos. No he visto ningún experto en asunto bélico referirse a esto en ningún medio después de este hallazgo, más que la noticia. Así es. Pero sería interesante que un experto... Mírenlo ahí, tiene unos 500 kilos, habla de peso de 500 kilos. Sí. Tiene este artefacto, ya está en manos de las autoridades del Ministerio de Defensa. Esperemos que ellos den más informaciones sobre esto y que si al final, como están pidiendo quienes mismos la encontraron, que sea colocada en un museo, pues... lo utilicen para poder sustentar la historia, sobre todo esa parte de la historia de la expedición, para que
las futuras generaciones y nosotros mismos podamos estar orientados de cómo ocurrieron los hechos. Porque fíjese cuál es el tema con la historia, Claudio. Que la historia la cuentan las personas de acuerdo a cómo ellos la vivieron, como ellos la sintieron, pero no necesariamente es la historia tal cual pasó y real. O sea, que pudiéramos nosotros tener una laguna en ese tramo, ¿verdad? Sí. En ese tramo de tiempo que ahora podemos nosotros suplir, podemos nosotros llenar y empezar a reconstruir de nuevo la historia, y que al final, óigame bien, pudiera que los malos sean los buenos ahora y los buenos entonces los malos. La historia pudiera cambiar totalmente con los estudios que se le puedan realizar a este artefacto encontrado en la zona de Bonao, provincia Monseñor Noel. Así es, ya los expertos en la materia tendrán su oportunidad de explicarlo, pero presumo que donde explota una bomba, en su estado óptimo, se va a medio pueblo. No, yo lo que creo es que se busca... Yo incluso venía pensando pero ¿con qué intención lanzaron esa bomba allí, ese misil? Y si eso explotaba, posiblemente yo no estuviera nacida. Así pensé yo. Dije, a lo mejor no la hicieron explotar y quedó allí. En algún momento, en algún episodio, pero digo de eso tanto que pero se si vivieron. Está allí es porque tuvieron la intención de hacerla explotar. Pero lógico. Entonces yo lo que digo es, si hicieron un artefacto como ese y con la capacidad que dijeron que se dio en el primer informe cuando lo encontraron, o digamos preliminar, yo digo que con la capacidad que ellos dicen que tiene era para llevarse medio país. Entonces no sabemos, Claudio, si ni siquiera usted y yo íbamos a poder estar sentados aquí después de la explosión de un artefacto como ese. Sí, digo yo que deben revisarlo hasta el final, no vaya a hacer cosas que todavía eso puede explotar. Nosotros como foro de opinión podemos comprometernos ante la opinión pública que nos ve y nos escucha, a darle seguimiento a ese hallazgo, a ver si los expertos nos pueden dar cierta explicación, incluso con apuntes históricos que se pueden registrar, como usted dice, desde la época en que pudo haber sido colocado ese artefacto explosivo allí. Asumido y aprobado. Lo importante fue que no se hizo explotar, Así, porque está intacto. No, que no explotó, Exacto. No que no se hizo explotar, que no explotó. Mientras tanto, vamos a pensar que no explotó. Es posible que no se hiciera explotar, Yaniris. Bueno, también a lo mejor no fue necesario. A lo mejor no fue necesario. Bueno, pero aprobado y aceptado ese reto de darle seguimiento. Señores, el que de una manera u otra, yo creo que ha aceptado un reto para el cambio de la educación en la República Dominicana es el recién nombrado ministro de Educación, Ángel Hernández, quien es catalogado como un defensor de que la mejora educativa no necesariamente tiene que ver en cuanto a lo económico, al pago a los maestros, sino a los planes orientados a la calidad. Él habla de que a los maestros se le debe evaluar, se le debe realizar evaluaciones constantes, y que a raíz de esto pues se le puedan pagar incentivos, que no son aumentos simplemente de salarios, sino que de una manera u otra el Estado debe garantizar que los maestros estén rindiendo, estén dando el 100% en las aulas, y los que no lo hagan, entonces aplicarle mucho más conocimientos, llevarlo a más preparaciones constantes. Yo estoy de acuerdo con esto, porque no puede el Estado de manera deliberada estar haciendo aumento a todos los maestros, cuando yo he dicho en muchísimas ocasiones aquí que conozco de profesores que van a las escuelas, se sientan y ni siquiera en su casa, después cuando retornan, hacen alguna planificación de lo que van a impartir el día a día. Nosotros no podemos tener maestros echadías en la República Dominicana. Nosotros no nos podemos dar ese lujo con el sueldazo que nosotros le pagamos a los maestros, y ustedes me dirán, bueno, no es tanto, y algunos maestros se ponen guapos conmigo. No, lo que digo es que su nivel de salario está muy por encima de otros profesionales que pasan el día completo trabajando. Entonces, yo creo que la labor de un maestro debe ser más pedagógica que económica.
debe ser a fin de enseñar de ese amor, esa alegría que sienten los maestros o que sentían los maestros por el simple hecho de que un niño aprendiera a leer, de que un niño pudiera memorizar la historia dominicana de cualquier periodo de tiempo. O sea, esa alegría que sentía el maestro porque el estudiante pudiera avanzar, ya vemos que no es eso lo que lo hace feliz. Lo que lo hace feliz es que le aumenten el sueldo, paralizar las clases para tener unos días de vacaciones. O sea, al final, aquí en la República Dominicana hay que darle un giro completo a lo que es la planificación de la educación y que nosotros siempre hemos venido aquí pues criticando y de una manera u otra pidiendo al Estado Dominicano que lo hiciera, y ahora vemos que este ministro llega con un discurso que me parece a mí acertado, muy acertado, de lo que se necesita en la República Dominicana, y que muchos expertos lo han dicho, que el punto aquí no es lo económico, el punto aquí debe ser la calidad de la educación por encima de todo. Si un maestro rinde lo suficiente, si un maestro en las evaluaciones se demuestra que sí, que está impartiendo los conocimientos necesarios a los estudiantes, vamos a darle un incentivo. Si un maestro no lo está haciendo, no le podemos dar el mismo incentivo y el mismo aumento, porque si no, él va a seguir actuando mal. ¿Qué hacemos? Lo preparamos y lo incentivamos para que él también pueda obtener ese incentivo cuando tenga un mejor rendimiento. Yo creo que de verdad ha dado en el clavo este ministro de Educación, que no se quede solo en palabras, señor ministro, que usted lo pueda aplicar y que tome las medidas que tenga que tomar en ese ministerio, porque de verdad que lo que ha estado ocurriendo, miren, y no es que yo me alegre de nada, yo no tengo nada en contra de Roberto Fulcar, yo ni siquiera lo conozco, y por lo que yo lo sigo en las redes sociales solamente desde hace mucho tiempo, y me parece una persona muy espontánea, una persona de trato muy afable, sincero, pero simplemente no pudo y no dio con la educación en la República Dominicana como ministro. Pudiera ser un buen gremialista, pero no dio con el cargo de ministro de Educación. No me alegro de que lo hayan quitado, lo que digo es que se necesita una mejora, y si este ministro ya empezó haciendo señalamientos de este tipo que la sociedad dominicana hace tiempo reclamaba, yo creo que pudiera hacer un buen trabajo si lo dejan, si lo dejan. De verdad que fue la mejor decisión del señor presidente de la República. Hay que caer en la persona de Luis Abinader siempre con la designación del señor Hernández, nuevo ministro de Educación. Y es el ministerio más ambicioso. Usted sabía que el Ministerio de Educación cuenta a diario con un presupuesto de 1.000 millones de pesos. Sépase, el 4% del Producto Interno Bruto del presupuesto nacional. Que llega un momento que los ministros no saben lo que van a hacer con eso. No, demasiado cuarto. Eso es algo, esa es la institución más fuerte. Esa ha sido la designación de mayor importancia que haya podido hacer el presidente. Se le salió el sur, Claudio. Usted dijo demasiado cuarto. El señor Hernández es una persona sumamente, yo lo califico como humilde. Mira que no me gusta mucho dar loa a funcionarios ni a persona alguna, solamente a Dios. Pero hay que reconocer, este señor se desarrolló inicialmente en la provincia de Elías Piñas, donde todavía tiene varios familiares cercanos allí. Y luego pasa al Cibao, específicamente a Santiago de los Caballeros, donde incluso fue catedrático de la UNFU, fundador de la UAPA, luego de la Universidad de adultos. Para adultos. Para adultos. Entre otras cosas, que si usted lee el currículo de este caballero, se da cuenta que el presidente ha designado una eminencia al frente de la educación. Mire con lo que usted señala, es verdad. Muchas veces para usted tener buenas modales y ser educado, disciplinado, respetuoso y respetar al prójimo, usted no tiene que tener maestría ni licenciatura. De ahí que usted ve cierto campesino, lomero, como le llaman allá en mi pueblo, que saludan más, piden disculpas, muchas veces piden por favor. Piden por favor,
primero que muchos profesionales acabados a nivel universitario. De manera que si lo que él termina de decir, que no es necesario dinero para desarrollar la educación, es verdad. Está en lo cierto y hay que irle tomando esa línea al nuevo ministro de Educación para que el profesorado entienda que debe mejorar y superar esas mediciones que se le hicieron recientemente de un 73% de retraso. Dice que el Magisterio Nacional tiene un 73%, un estudio recién publicado la semana pasada. Aquí tratamos ese tema. Entonces, el educador dominicano tiene que someterse a esa rigidez que yo sé que de seguro se va a poner en práctica ahora desde el Ministerio de Educación, porque esa decisión de anunciar de que se le va a pagar al maestro de acuerdo a su rendimiento, eso hay que respaldarlo. Bueno, todavía él dijo lo que piensa, todavía no ha dicho que se va a aplicar. Él dijo por eso estamos diciendo aquí, Claudio, y precisamente estamos haciendo la petición de que eso que él dice se lleve a la práctica, porque es exactamente lo que necesita la educación en la República Dominicana. Que la educación, que ese 4% que no han encontrado qué hacer con él, ahora lo apliquen para mejorar en materia de calidad de la educación. Porque es que aquí se había pensado en cantidad de escuelas que eran necesarias. Mira, el tema de educación es muy emocionante y apasiona. Porque aquí se había pensado en cantidad, pero se olvidó de la calidad. Entonces llegó un deterioro. Es verdad que la tecnología nos ha llevado a tal punto de que ya los niños, todos ahora tienen una tableta que les fue entregada por el Ministerio de Educación. Bueno, no todos, faltaron muchos. Pero en su gran mayoría, hay que ser sinceros, en todo el país se entregaron tabletas y computadoras, laptops, por ser más específicos. Es verdad que los niños ahora pasan más tiempo en la tableta, pero tenemos también que volver a los libros. Miren, yo recuerdo que cuando yo estaba en tercero de bachillerato, tenía una profesora que al día de hoy está activa todavía porque era muy joven en ese momento. Y esa maestra nos enseñó a tomarle pasión con los libros, a entrar al libro, y yo me quedé con eso de ahí, a entrar al libro, vivirlo e imaginarte en el escenario del libro, de las obras. Yo recuerdo que cuando yo leí Crónica de una muerte anunciada, yo me imaginaba al lado de Santiago Nazar. Pero es una cosa que no sienten los niños ahora en ninguno de los niveles. Así es. No lo sienten, ese amor por el conocer, por investigar, por querer tener el conocimiento para luego aplicarlo. Por eso es que tenemos tantas personas que deciden tomar un concho, o sea, tomar un motor y dedicarse al motoconcho, vivir del día a día sin ningún tipo de visión a futuro de lo que pudiera ser su estadía por este mundo, por esta hermosa vida que Dios le ha permitido vivir. O sea, qué bonito sería que se vuelva a inculcar en los estudiantes ese amor por leer los periódicos, por saber qué está pasando en tu país, en el mundo, por tú saber quiénes son los... Mira, no había una cosa más emocionante anteriormente para un maestro que parar de forma sorpresiva, a los estudiantes. Vamos a ver, el número 5, porque nos enumeraban, nunca se sabían el nombre. El número 5, el número 15 y el número 25 se van a parar aquí al frente, porque otra cosa, nos ayudaban a manejar lo que es el miedo escénico. Yo tengo un hermanito de casi 14 años, bueno, 14 años ya cumplió, que yo le pregunto cuántas veces él ha hecho una exposición y le juro que me va a responder que no más de 3. Ahora te ponen a llevar muchos trabajos, que tú lo haces en la casa, pero las exposiciones en público te ayudan a perder lo encuentran en la misma tecnología el miedo escénico. Pero continuando con lo que hacían los maestros anteriormente, los maestros se sentían orgullosos cuando paraban ese número 5, 15 o 25, por poner 3 números, porque antes habían hasta 50. Yo recuerdo
recuerdo Así que yo es. estuve en una aula pequeñita donde éramos 50 estudiantes, la educación pública, porque el problema antes era de aulas y de butacas, pero había una enseñanza de que el profesor le preguntaba al número 5 que quién era el presidente de los Estados Unidos y el maestro se sentía feliz cuando le respondía el nombre correcto, de cuál era la capital, por ejemplo, de los Estados Unidos, pero aún que cuáles eran los... que quiénes eran los libertadores, digamos que de Cuba, que quién fue el héroe el mayor impulsador por una independencia en Puerto Rico, o podemos hablar aquí también de los padres de la patria, porque hay gente que ha respondido que los padres de la patria son Juan Pablo y Duarte. O sea, aquí hay gente que ha dicho eso, señores, y precisamente es por la falta de la enseñanza. Pero hasta candidatos en su discurso han dicho, han titulado los 3 padres de la patria con el de Juan Pablo y Duarte. Ay, yo recuerdo, eso es maravilloso, eso que usted termina de señalar que se daba en las aulas. Yo recuerdo a mi profesora Mercedes García en la secundaria de literatura. Ella le explicaba a unos señores, jóvenes, niños, niñas, ustedes tienen adolescentes ya, porque ya en secundaria no hay niños. Es que el texto, usted tiene que buscarlo, tocarlo, verlo, leerlo, eso es maravilloso. Sí. Ahora no, ahora esa tecnología, y no es que estemos en contra de la tecnología, pero tiene el Ministerio de Educación que entender, y el propio gobierno, cuando van a hacer ciertas inversiones, ¿cuántos miles de tablets se distribuyeron a los estudiantes en todas las escuelas a Y nivel ninguno nacional? está leyendo. Ninguno está leyendo en la Imagínate tableta. en la escuela de los Copey, en las matas de Farfán, donde no entra señal, ni siquiera señal para tú hacer una llamada. Los niños lo que están Por allí jugando. tenemos más de 1000. ¿Cómo se llama el juego que los niños Tenemos juegan más de ahora? 1000 tablets ¿Cómo se llama ese juego? sin Hay darle un uso juego. porque no tienen señal. Hay un juego muy famoso que los niños conversan hasta con niños de otros países. Yo no veo mal esto, debe haber tiempo para jugar. Lo que digo es que se le debe dar opciones a los estudiantes y que se les muestre todas. Mira, la tableta es una opción, ahí tú puedes leer, ahí puedes jugar, ahí puedes hacer todo lo que tus tareas, todo. Pero también están los libros, porque en Estados Unidos usted se encuentra con parques que son bibliotecas. Así es. O sea que al final, hasta las grandes naciones te dan todas las opciones. Tú eliges y tú decides, pero no puede descartar bajo ninguna circunstancia los libros el Ministerio de Educación. Señores, vámonos a una pequeña pausa y cuando retornemos, pues venimos con la parte final de este foro de opinión. Ya regresamos. Señores, estamos de regreso en este foro de opinión. Ya la parte final, Claudio, pero no podemos de resaltar los logros que, valga la redundancia, resaltó el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en su rendición de cuentas. Va a seguir ahí. Pacheco, bueno, eso está por verse porque ahora el PRM está haciendo como una reingeniería dentro de ellos mismos. Yo creo como que el PRM tiene que revisar esa parte, porque no puede ser que ahora estén en la palestra donde los principales medios hablan de aires de división, producto de que los legisladores entienden que deben tener la potestad para ellos elegir, que es una realidad, deben de tener la potestad para ellos elegir quienes presidan las cámaras legislativas. Yo creo que al final Alfredo Pacheco hizo un excelente trabajo, en su exposición lo demostró, fue un evento donde la clase política estuvo presente, los legisladores de los diferentes partidos, estuvieron presentes funcionarios, la vicepresidenta, la primera dama también, o sea que sí hubo apoyo a esa actividad de Pacheco que demuestra que tiene un liderazgo en la Cámara de Diputados y en el país, que demuestra que es una persona que de una forma u otra ha hecho un buen trabajo y por eso lo apoyan, porque el que no hace un buen trabajo no recibe apoyo de nadie. Y esa gran habilidad que demostró la última puntuación es el asunto de cómo se la ingenió para que ese proyecto de extinción, de ley de extinción de dominio pudiera ser aprobado. Pudiera ser aprobado en un momento en que todos
especulábamos que pudo haber vencido el tiempo ya, fue a la víspera del cierre. Así es. Y prácticamente él logró esa hazaña. Y pudo salir al camino junto con los demás diputados, un proyecto, se reorganizó este proyecto de ley de extinción de dominio de forma tal cual que los elementos inconstitucionales fueron sacados, se puso de acuerdo con todos los bloques de los diferentes partidos y al final tenemos ley de extinción de dominio ya está promulgada. Entonces, señores, resaltó, y último punto ya porque nos tenemos que ir, nos dice el equipo de producción, resaltó que ha pagado, a pesar de tener el mismo presupuesto desde el 2016, en esta gestión se ha pagado el 90% de las deudas que tenía la Cámara de Diputados. Y eso me parece a mí como un logro y que de verdad debe ser aplaudido a el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. Bueno. Éxitos, Pacheco, que usted es un gran legislador. Claudio, hemos llegado a la parte final de este programa Foro de Opinión por hoy y por esta semana. Nada, decirle a nuestros amigos televidentes que el lunes, Dios mediante, estaremos aquí para brindar más informaciones de interés para todos ustedes del acontecer nacional e internacional con Edward, que se nos quedó hoy, y también nuestro querido productor general Rubén Tejeda, quienes han estado ausentes, pero estuvieron Claudio Montero y una servidora Yaniris Febrillet. Pasen feliz fin de semana, mi gente. Bye, bye.